Buenos días, tardes o noches. Depende de la hora que veas el video, quiero iniciar agradeciéndoles por apoyar al canal y darle me gusta, eso me motiva a subir más contenido al canal. Dicho eso, iniciemos. Descargo de responsabilidad, el siguiente fic y personajes no me pertenece, créditos a sus creadores. Si desea ayudar al canal denle me gusta y suscríbete. Capítulo 16. Orleans Estrellas Fugaces. Marie, ¿me oyes? Preguntó Kim a uno de sus empleados, tapándose la boca con las manos. Estaba oscuro en Lyon, muy oscuro. Supuso que era culpa suya. Todos estaban en su programa, y supuso que nadie se había molestado en encender velas todavía. Así que todo quedaba a oscuras. Y el rey no podía ver nada. Pero él sabía que Marie estaba allí. Aunque solo fuera porque Jeanne la llamaba. Tras el repentino anuncio de Elizabeth, hubo una breve discusión entre ellos sobre si el espectáculo debía continuar con la ausencia de dos artistas, aunque solo fueran bailarines. Al final, los ídolos se quedaron mientras los demás, es decir, Kim, Amadeus y Jeanne, salieron a buscar a Marie. Él estaba de acuerdo. Organizar estos espectáculos ya era bastante difícil, pero lidiar con las consecuencias de uno cancelado. Prefería volver a su mundo sin sudadera. Y eso lo dejó allí, gritando a la oscuridad mientras Amadeus y Jeanne permanecían quietos y en silencio por alguna razón. Demonios, uno era su amigo de la infancia y la otra su compatriota, ¿por qué iba a ser él quien lo hiciera? ¿Sería porque era el presidente o algo así? Sí puedo, presidente. Se oyó la voz de Marie, lo que confirmó a Kim su presencia. Aunque había un tono en su voz, generalmente alegre y animada, o más bien la ausencia de tono. Ah, bien. Bueno, solo quería decir algo, dijo Kim, ignorando el comportamiento un tanto extraño de su empleado. Quizás solo fuera su imaginación. Después de todo, se estaba haciendo tarde. Ya veo. Oye, ¿qué hay de Elizabeth y los demás? No los veo contigo. Marie, tartamudeó. Ah, ¿y ellos? Les dije que se quedarán, dijo Kim lentamente. Luego se hizo el silencio. No se lo imaginaba. Había algo con Marie. Tragó saliva en silencio. ¿Estaría molesta por algo? Peor aún, ¿estaría molesta por algo relacionado con él? Sabía que ser productor, y presidente, de ídolos podía ser un trabajo duro, pero pensar que algo así pudiera pasar tan pronto. ¿Agotamiento? Pensó Kim, cansado. ¿Era la paga? Espera, sus ídolos eran sirvientes, ¿qué harían con el dinero? ¿Un horario, entonces? No, imposible. Tenían ese horario por una razón que la propia Marie sugirió, nada menos. Así que eso solo podría significar una cosa. ¿Sabes, Marie? Quiero que tú también lo seas, dijo Kim con cautela. ¿Ser uno también? Dijo Marie. Había un dejo de confusión en su voz, y aunque él no podía verla ni un ápice, supo que era sincera, lo que significaba que ella ni siquiera sabía por qué estaba molesta. Pero Kim, él lo sabía. Leyó, vio y ahora por fin lo experimentó en primera persona. El miedo a todas las compañías de ídolos, lo único por lo que competían todos los que entraban en la industria, y sin duda, lo que Marie, incluso sin saberlo, estaba rumiando era un ídolo, quiero decir. Y su papel. ¿Qué otra cosa podría ser? Claro que el bailarín de fondo también quería ser la atracción principal. Lo había visto suceder muchas veces. Grupos de ídolos desmoronándose por los egos enfrentados entre el supuesto protagonista y los secuaces. Ahora bien, no creía que Marie se enfrentara con Elizabeth o a Chilles por ello, pero sin duda iba a afectar su actuación, y la idea de que el espectáculo se desmoronara por ello le recordaba las expectativas depositadas en él como presidente cortesía de Marie, irónicamente, y la tundra nevada que le aguardaba si no cumplía con las expectativas de Chaldea. Kim se estremeció. Ya presentía el desenlace que le aguardaba si fracasaba ahora, o tal vez solo fuera el frío viento de la noche. Deon también, de hecho. Añadió rápidamente, recordando al otro bailarín de fondo. ¿Puedo preguntar por qué? Preguntó Marie finalmente. Kim notó la inquietud en su voz. Kim mordió el labio ligeramente. Estaba legítimamente confundida ante la oferta, hasta el punto de ponerla nerviosa ante la perspectiva. Quizás eso era lo que implicaba ser reina, pero ese tipo de altruismo no bastaba para ser una ídolo.
Si realmente querían que estos programas de ídolos funcionaran, entonces todos debían ser un poco egoístas. Parecía que se lo pasaron genial, dijo Kim. Era cierto, de verdad que sí, y, en retrospectiva, quizá debería haberle hecho la oferta antes. Me gustaría verte ser un ídolo también, pero, Kim hizo una pausa. Podría estar cometiendo un error otra vez. Podría estar dándole demasiadas vueltas. Podría estar cometiendo un error aquí. Como con Lev, como con la impostora de Juana la primera vez, como con Deon hace 2 días. Podría. Solo si quieres. No quiero verlo de otra manera. Terminó Kim con nerviosismo, aunque lo ocultó en la oscuridad de la noche. Era una forma lamentable de terminarlo después de todo lo que había dicho y pensado, pero maldita sea, necesitaba una salida si de verdad era solo un malentendido suyo. De repente, luz. Luego, calor. El rey no se movió, no podía moverse. Lentamente, la figura de Karna apareció ante él, sin duda la causa del calor que Kim aún sentía entre el cuello y los hombros. La ignorancia que fingiste nos dio mucho tiempo, maestro, dijo, con su habitual sonrisa cortés. El rey simplemente asintió y escondió sus manos sudorosas y temblorosas detrás de su espalda. Hace tiempo que no lo veo, dijo Kim, conteniendo las ganas de gritarle a su sirviente. ¿Qué demonios está pasando? Así es, maestro, respondió Karna. Ahora, déjame encargarme a Ato primero. ¿Encargarme de qué? Quiso preguntar Kim, pero todo iba demasiado rápido como para que pudiera hacer otra cosa que observar. Tan rápido como Karna llegó a su lado, se abalanzó hacia adelante, con su lanza hacia atrás antes de clavarla, atravesando a Deon. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Kim y pronunciaron algunas palabras que él no pudo entender, antes de desaparecer en una luz dorada. Y, eso es bueno, ¿verdad? Eran sus enemigos y probablemente solo se quedaron cerca para buscar maneras de matarlo. Demonios, tal vez esas últimas palabras también lo amenazaron, así que definitivamente fue bueno que murieran, ¿no? Kim sentía una punzada en la garganta, pero la reprimió. Porque, a juzgar por cómo el fuego de Karna iluminaba la oscuridad, tenía 2 problemas más ante él, y 10 más arriba. Wyverns. Gritó una voz a su lado. Era Siegfried. Parecía que Karna había conseguido convencerlo. Se dirigen al espectáculo. Dijo Jeanne, señalando hacia dónde volaban los Wyverns. Tenemos que separarnos, dijo Amadeus, mirándose a su alrededor. ¿Se separan, eh? La mirada de Kim se desvió momentáneamente hacia los sirvientes enemigos. Eran 2. Uno se parecía a Jeanne, a quien había conocido antes, y el otro era un hombre de pelo blanco con abrigo y corbata negros. Kim estaba casi seguro de haberlo visto en el primer pueblo al que fueron. Así que la elección era entre ellos o los Wyverns, probablemente con Elizabeth y los demás también para estos últimos. Bueno, entre los Wyverns y los 2 sirvientes frente a él. Preferiría. Déjenme con el presidente. Pueden ir a encargarse de los Wyverns. La cabeza del rey se giró hacia Marie. Marie. ¿Qué demonios estaba diciendo? Ya veo. Salvar a los ciudadanos es prioritario, lo entiendo, dijo Siegfried. Exactamente, Sir Siegfried. Pero también, creo que tengo cierta responsabilidad en su sepultura, dijo Marie, mirando al sirviente frente a ella. Kim vio que una pequeña sonrisa se dibujaba en su rostro, pero sus ojos tenían un aire silencioso. El resultado fue bastante inquietante. Como un cadáver atado a cuerdas. Muy bien. Lo dejamos en manos de ambos, rey, Marie, dijo Jeanne. Espera, cualquier cosa que Kim estuviera a punto de decir fue ignorada de inmediato, ya que los sirvientes acudieron al espectáculo más rápido de lo que él podía girarse hacia ellos. Su mirada solo se posó en las oscuras calles de Lyon, con tenues sonidos de pisadas sobre los tejados y los aullidos de los dragones que se alejaban cada vez más hasta desaparecer. Rey. Lo estaba esperando, dijo Jeanne, con el fuego crepitando a sus pies mientras caminaba lentamente hacia Kim y Marie. Y espera, ¿cómo sabía su nombre? Ahora, Sansón. Tráeme sus cabezas. Como desees, maestro. Disculpe, Sansón, pero he recibido una invitación muy especial del presidente, así que me temo que no puedo aceptar su oferta, dijo Marie, señalando a Kim, quien, por su parte, ya se había resignado a la locura. ¿Y no podrían al menos dejarle un sirviente más? ¿O al menos reemplazar a Marie con Karna? Ahora, mi verdugo y él fue su verdugo. Genial. Simplemente genial.
Bailemos una vez más. Todos. Gracias por venir esta noche. Gritó Elizabeth por el micrófono, provocando una exclamación de entusiasmo entre la multitud. Había hombres, mujeres e incluso niños entre el público, cada uno con la mirada puesta en un miembro diferente del trío. Ninguno se había percatado de la ausencia de las dos personas del grupo, ni del destino de quienes habían quedado relegados a un segundo plano. Hola, Kiyohime. Susurró Aquiles, acercándose a su compañero ídolo. HM. ¿Qué sucede, señor Aquiles? Preguntó Kiyohime, inclinándose ligeramente hacia el semidios. Es Eli, tenemos que detenerla. Lo lamento. Tú no estabas allí para verlo, ni tampoco el maestro, pero esta noche, cuando practicamos, sonaba horrible, explicó Aquiles, haciendo gestos extraños con las manos que Kiyohime apenas podía interpretar, mientras mantenía la conversación en un nivel lo suficientemente bajo como para que nadie más se diera cuenta. Señor Aquiles, incluso yo, que no la aprecio, puedo admitir que su canto es magnífico. Kiyohime, con cara seria, miraba a Elizabeth de reojo, animando al público con gran éxito. No lo entiendes. Mira, cuando la maestra llegó, de repente empezó a cantar así, bueno, así. Gritó Aquiles en un susurro, señalando a Elizabeth. Kiyohime entrecerró los ojos. Odiaba a los mentirosos más que a nada, y se consideraba buena para los hombres mentirosos, por eso sabía que su compañera ídolo decía la verdad. Entonces lo que estás diciendo es, dijo Kiyohime, y su voz se fue apagando al ver a Elizabeth preparándose para cantar otra canción. Aquiles asintió. Tenemos que entretenerla. ¿Y bien? ¿Listos? Aquí estamos. Hola. ¿Que la estén pasando bien? Gritó Aquiles al micrófono, interrumpiendo a Elizabeth. Elizabeth miró la espalda de Aquiles, ligeramente ofendida. Abrió la boca para decirle lo que pensaba, pero... Seguro que sí. Al fin y al cabo, nos están viendo actuar. Kiyohime interrumpió a Elizabeth de nuevo. Seguro que todos están esperando la siguiente canción, pero... ¿Por qué no relajarse un rato? Dijo Aquiles al público, provocando varios murmullos. No se preocupen. Esto es una parte intencional de nuestro espectáculo, sí. En solo unos minutos, sus oídos oirán incluso cosas que los pájaros no pueden. Así que, por ahora, solo y silencio, ¿de acuerdo? Dijo Kiyohime, apaciguando los murmullos mientras la multitud se sumía en un silencio cómodo e intencional. ¿De verdad crees que eso va a funcionar? Le preguntó Aquiles a Kiyohime en un susurro. ¿Quién sabe? Solo nos queda confiar en que el presidente vendrá pronto. Oigan. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Aquiles y Kiyohime se volvieron hacia Elizabeth, quien estaba completamente loca. Nosotros, Marie nos pidió que hiciéramos esto. Sí, creo que el amo también te lo habría dicho, de no ser por la desaparición de Marie y Deon, dijo Aquiles. Elizabeth entrecerró los ojos. No se lo creyó. Algo estaba pasando. Ah, ¿sí? ¿Y por qué se olvidó de decírmelo? Preguntó Elizabeth, golpeando el suelo con el pie y con una expresión que más o menos decía. Y bien. Estoy esperando. Mientras los otros dos sirvientes guardaban silencio. Bien, verás, listo. No tienen nada. No sé de qué están hablando, pero el espectáculo continuará. Dijo Elizabeth, pavoneándose hacia el frente del escenario. Jabalíes. Disculpen las dificultades técnicas, pero ya estamos listos. Para compensarlos, les cantaré una canción especial. Anunció Elizabeth. Hubo cierta confusión que no duró mucho, pues la multitud volvió a la vida con vítores estridentes. Elizabeth tarareó al ritmo del rugido de la multitud, absorbiéndolo, y junto con él, una energía mágica fluyó por el escenario, aunque solo los sirvientes en la cima lo notaron. Ni Aquiles ni Kiyohime sabían que era el noble fantasma de Elizabeth, pero ¿y si iba a cantar con él? Kiyohime. Piensa en algo. Lo estoy intentando. ¿Podemos, Wyverns? ¿Wyverns? ¿Qué están ahí? Kiyohime señaló al cielo con fuerza, interrumpiendo a Aquiles. El héroe griego siguió su dedo, y se divisaron siluetas en la distancia. Wyverns. Si Aquiles entrecerraba los ojos más, había sombras más pequeñas saltando sobre los tejados, derribando a algunos wyverns en pleno vuelo, pero no lo suficientemente rápido como para matarlos a todos antes de que hicieran contacto con la multitud. Aquiles y Kiyohime se giraron bruscamente hacia Elizabeth. Ella no se había dado cuenta. Y los wyverns empezaron a sumergirse. Eli. Eli.
Elizabeth. Elizabeth estaba en su propio mundo, cariño. Prepárense. Voy a darlo todo. Ella estaba en lo que algunos llamarían mi 1, 2 y allá. Vamos. Y la zona. Báthory y Erzsébet. El escenario gimió. Más exactamente, algo detrás del escenario gimió. Aquiles y Quilloy me miraron hacia atrás. ¿Era un castillo, o no? La mitad superior ciertamente lo parecía, con techos en espiral y muros de piedra propios de la época de su dueña. Pero la mitad inferior era un sistema de sonido mucho más grande que el que Amadeus había construido con su magia, construido con las mismas piedras con las que se construyeron los muros del castillo. Para resumir, ahora había un castillo, un altavoz gigante, dentro de los terrenos del palacio supervisando un escenario en el que se encontraban 3 ídolos. La mente campesina francesa del siglo XV no podía comprenderlo, por lo que simplemente aplaudieron, como si un maldito milagro no hubiera sucedido frente a ellos. Unas alas brotaron de la espalda de Elizabeth al respirar hondo. Aquiles se dio cuenta y saltó para detenerla. Pero ya era demasiado tarde. Imparable, estridente, propio de los gritos de tortura de miles de condenados en el infierno, había muchas maneras de describir lo que salía de la boca de Elizabeth Báthory. Tan terrible era que se podían ver ondas formándose de su boca como anillos, dirigiéndose hacia el público. Aquiles cerró los ojos y los oídos. Se acabó. Muere una multitud masiva en un espectáculo horrible donde una de las artistas, que resultó ser mitad dragón, gritó tan fuerte que también mató gente. ¡Qué buen titular para difundir! Hubo silencio. Luego empezaron los victores. Aquiles abrió lentamente los ojos. Había un wyvern muerto entre la multitud, o mejor dicho, la cabeza de un wyvern muerto. Entonces, la mirada de Aquiles recorrió el cielo. Aún más wyverns caían, convirtiéndose en polvo. Todos, sin darse cuenta, habían bloqueado el canto de Elizabeth al lanzarse, condenándose a sí mismos. Elizabeth parecía condenadamente orgullosa de sí misma, y Aquiles no sabía si siquiera se había fijado en los wyverns que había matado. La multitud, en cambio, sí lo notó, pero solo vio a Elizabeth como su salvadora, y solo aumentó su voz una vez terminada su primera ronda de cantos. Eres nuestra salvadora. Moriría por ti, Eli. Y la fiebre del dragón es lo mejor desde mi primogénito. Se oían entre otras alabanzas mientras los sirvientes de la azotea acababan con la mayoría de los wyverns restantes. Algunos del público levantaron la vista y charlaron con asombro, pensando que habían planeado un espectáculo de luces. Aquiles y Quilloime se miraron. Aquiles se encogió de hombros. Quilloime también se encogió de hombros. Elizabeth simplemente lo absorbió. Otro solo de Elizabeth, otro gran éxito para Dragonfeber. Vaya, ella es bastante mala en esto. Jeanne apretó los dientes mientras gritaba a Sansón que atacara a Marie, mientras silenciosamente hundía su asta de bandera en el suelo, provocando que varios puntos en el suelo alrededor de Marie se incendiaran. Marie, zigzaguea y luego ve a la izquierda y contraataca, ordenó Kim con calma, a lo que Marie la siguió en silencio, esquivando las columnas de fuego que surgieron del suelo y la espada de Sansón dirigida a su cabeza, para luego patearlo con su caballo de cristal. No es que se convirtiera en un comandante de élite de la noche a la mañana, sino que las órdenes de Jeanne eran impredecibles, como mucho. Siendo sincero, esperaba mucho más de una exsoldado, incluso teniendo 19 años. Creía que la lucha contra Heracles era más compleja, y él era un insensato. En términos de videojuegos, diría que ambos personajes jugadores eran del mismo nivel, pero la brecha entre él y ella como jugadores era demasiado amplia. Por supuesto, si esto fuera un videojuego, los jugadores no podrían interferir entre sí, y Jeanne no debería poder apresurarse hacia King. Pero ella lo hizo. Sus miradas se cruzaron y su lanzabandera estaba en llamas. Con una mueca atroz en su rostro, Jeanne empujó el extremo afilado de su vara hacia la cara de King, solo para detenerse justo antes de que tocara su nariz. TCH. Jeanne chasqueó la lengua y se soltó de él, saltando hacia atrás. El rey estaba temblando, sus piernas se convirtieron en gelatina antes de que pudiera darse cuenta. Presidente. ¿Está herido? King abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. En cambio, levantó el pulgar, aunque no pudo distinguir si lo había hecho bien por el temblor de sus manos. Para su alivio, Marie asintió y continuó luchando con Sansón, mientras Jeanne lo fulminaba con la mirada desde lejos, con la lanza aún encendida.
El rey cruzó los brazos, como siempre hacía cuando pensaba que los temblores del cuerpo iban a derribarlo, y bajó la mirada. Claro, claro. Estaba en un campo de batalla. Podía engañarse a sí mismo todo lo que quisiera sobre controlar a los sirvientes como si fuera un videojuego, pero cuando su enemigo era realmente sapiente, siempre corría el riesgo de que una espada le cortara la cabeza o una lanza lo atravesara. Así que, por cobarde que fuera, decidió darle una orden a Marie. Marie, acércate, dijo, haciendo un gesto a la jinete para que se acercara a su lado, lo cual ella vio al ver cómo giraba el cuello hacia él. Kim cerró los ojos al oír el sonido del caballo de cristal de Marie derrapando. ¿Debería retirarse ya? Podría simplemente decir que la pelea se estaba poniendo demasiado complicada, o que le preocupaba la situación de los Wyverns en el otro bando. Kim abrió los ojos, con la intención de contarle a Marie sus próximos planes. Y solo para encontrar al tipo con el que estaba peleando frente a él también. ¿Por qué lo traes aquí? Quiso gritar Kim, pero los fragmentos de vidrio que Sansón hizo añicos al volar hacia él le cerraron la boca. Kim se cubrió los ojos con los brazos, temeroso de que un trozo de vidrio perdido entrara en ellos. Presidente. Llegué justo como me lo pidió. Ahora, trabajemos juntos para aislar a Sansón. Dijo Marie mientras ella, y por extensión, Sansón, se acercaban a él. Eso no es lo que yo. Marie no escuchó ni le importó lo que Kim decía, mientras lanzaba rápidamente hechizos rosas que se dirigían hacia Sansón. El asesino esquivó velozmente las ondas rosadas de energía mágica y se abalanzó sobre Marie, quien retrocedió hasta quedar justo frente a Kim, cortando los cristales de Marie a su paso. Sansón se acercó rápidamente a Marie y blandió la espada de su verdugo hacia su cuello. Kim no pudo evitar estremecerse y sentir miedo ante la espeluznante escena de la joven que tenía delante siendo decapitada. Ahora, presidente. Gritó Marie de repente, antes de agacharse. Por supuesto, tuvo mucho más miedo cuando resultó que era su turno de ser decapitado. ¿Y ahora, presidente? ¿Qué presidente? Logró gritar Kim en su mente en los milisegundos que transcurrieron entre que la espada de Sansón se dirigía hacia su cuello. A pesar del repentino cambio de objetivo, Sansón no se detuvo y Kim sintió cómo el aire cedía al golpe de la espada mientras sentía cómo la temperatura bajaba a cada instante. Tenía que hacer algo, lo que fuera. ¡Ja! Gritó el rey. Pero para los oídos de los demás, fue un rugido. La espada de Sansón se detuvo justo antes de que pudiera decapitarlo. Su figura quedó aturdida por el repentino grito. El rey sudaba a mares. ¿Por qué gritó? ¿Por qué fue lo primero que pensó? No lo sabía, no le importaba, solo sabía que había retrasado su muerte. Sansón entrecerró los ojos y Kim oyó cómo sus músculos se tensaban, listos para seguir adelante. Adiós a retrasar su muerte, pensó Kim desesperado, cerrando los ojos. Voy a morir, voy a morir, voy a... Rompe guillotinas. De repente, Marie se estrelló contra Sansón, o al menos su caballo de cristal, que venía por el lado ciego de Sansón. El asesino gruñó y se sujetó el costado al ser derribado, pero el caballo siguió galopando, dejando muchos cristales a su paso. Una vez más, se estrelló contra Sansón, llevándolo al centro de un círculo de cristal. El campo de cristales reflejaba la luz del fuego que Karna y Jeanne habían prendido en las calles, y entre el caleidoscopio de colores que se reflejaba en ese campo, la mirada del verdugo se cruzó con la del ejecutado. Sus ojos se entrecerraron. La muerte espera. Una puerta surgió de la tierra, y de ella emergieron decenas de manos negras como la brea, dirigiéndose hacia Marie. Para quienes encontraron su fin en la ejecución, este noble fantasma los atraparía más rápido y con mayor facilidad, y sería aún más fácil para Marie, quien murió a manos de Sansón, pero... ¿Te has oxidado de verdad, Sansón? Susurró Marie, mientras su caballo galopaba entre las manos oscuras con facilidad, antes de saltar por los aires. Marie bajó la mirada, Sansón la levantó. Sonrió, y ella también. El rompeguillotina aterrizó directamente sobre Sansón, rompiendo todos los cristales que había invocado en una explosión brillante. La guillotina se desvaneció y Charles Henry Sansón desapareció. Mientras todo esto ocurría, el rey no podía hacer más que observar. Así que esos son fantasmas nobles, ¿eh? Fue lo primero que le vino a la mente a Kim después de que su cerebro finalmente recobrara la conciencia. Ya lo había visto antes en el palacio de Marie y en el entrenamiento de Mash, pero verlos en una batalla real, bueno, era algo completamente distinto, como mínimo. Presidente. Lo logramos.
dijo Marie emocionada. Dame 5. Pidió, levantando la mano a la altura del rostro de King. Sí. King dijo lo único que se le ocurrió mientras levantaba la mano, antes de contener un grito de dolor ante el fuerte choque de manos de Marie. King observó las consecuencias de la batalla. Pensándolo bien, era la primera vez que veía a un sirviente luchar de principio a fin. Las calles de Lyon estaban casi completamente aniquiladas. Algo de energía mágica, si no recordaba mal, aún flotaba en el aire, cortesía de Marie. Parecía el ataque de un monstruo de bajo nivel demoníaco en su mundo natal, aunque con un toque más mágico. Podía sentir la energía en el aire, similar a los poderes psíquicos de Tatsumaki, pero también completamente diferente, de una forma que apenas podía describir con palabras. King se giró hacia Marie. Era su noble fantasma, el rompeguillotinas. Un caballo de cristal que genera cristales que explotan en energía mágica, ¿eh? Luego estaba el de Sansón, que era una especie de puerta, aunque a juzgar por cómo unas manos negras salieron de ella para arrebatar a Marie y el destello de una espada que Kim vio al abrirse, supuso que lo que seguiría no sería nada agradable. Eran y muy diferentes entre sí, ¿eh? Pensó Kim, y solo eran dos. ¿Quién sabe qué clase de noble fantasmas tenían sus sirvientes? Se preguntó si también habría variaciones de poder. ¿Habría alguno que pudiera protegerlo? El de más probablemente sí, pero por otro lado ¿y habría alguno que pudiera destruir ciudades enteras? Quizás incluso países. Kim tragó saliva al pensarlo. Esperemos no necesitarlo primero para lo segundo. Tú. Gritó Jeanne furiosa, captando la atención de Kim y Marie. Su rostro estaba contraído por la ira, una mueca fea que a Kim le pareció inapropiada para el rostro amable de Jeanne, aunque podía imaginar a Jin poniendo esa cara, así que tal vez no estaba tan lejos. Bruja. Saludó Marie con calma. Marie Y. Tú. La cara de Jeanne se giró hacia Kim, lo que lo hizo estremecerse un poco. Parecía que quería decir algo más, su nombre, tal vez. Pero no le salió, y Kim juró que vio vapor saliendo de entre los dientes de la chica. Dios mío. ¿Por qué me odia tanto? Pensó Kim. Bueno, parecía que lo odiaba, todo, pero parecía que le tenía rencor a él por alguna razón. ¿Te superamos en número 2-1, bruja, te rindes? Preguntó Marie, dando su ultimátum. Kim la miró fijamente. ¿Superarla en número 2-1? Sabe que soy humano, ¿verdad? Peor aún, Marie acaba de usar su noble fantasma, y eso debería dejarla exhausta, ¿verdad? Kim la miró atentamente. Sudaba profusamente. Sabía que no podía ganar sola. Lo cual significaba que ella contaba con él. Y golpe, 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 Jeanne solo gruñó de ira ante el sonido ominoso y desenvainó su lanza, prendiéndole fuego de nuevo. Si la capturaban, no se iría en silencio. Por un instante, hubo un punto muerto. Ninguno de los dos hizo un movimiento y la tensión casi se podía percibir físicamente. Marie respiró hondo, con la mirada fija en Jeanne, quien preparaba su lanza llameante, lista para saltar en cualquier momento. Rey. Kim simplemente se cruzó de brazos, con el corazón aún latiendo. Entonces, rompió el silencio. Simplemente vete. El cuello de Marie se giró hacia Kim, solo para descubrir que él ya le había dado la espalda a Jeanne. Presidente. El rey no respondió ni se volvió hacia María. No sea que su voz se quebrara o que Marie viera su rostro empapado en sudor. ¿Te parece gracioso? Gruñó Jeanne detrás de él. No, respondió Kim. Pero creo que sería una pena que desperdiciaras tu vida de esta manera. No podía verle bien el rostro, pero por un instante sintió como si su mirada la apuñalara, antes de que la sensación se desvaneciera. Kim luchó contra el impulso de mantener el cuello quieto y se dio la vuelta. Jeanne ya no estaba allí. Kim exhaló profundamente mientras sentía que su corazón se ralentizaba. No supo cuánto tiempo lo contuvo, y quiso caerse en ese preciso instante. Lo habría hecho si Marie no hubiera estado allí. Presidente, ¿por qué? No vale la pena, dijo Kim. No vale la pena arriesgarme a que me maten, aunque se lo guardó para sí. Supongo que tienes razón. El maestro con cicatrices y la futura reina caminaron uno al lado del otro de regreso al espectáculo, con un miembro menos de Dragonfeber a cuestas. ¿Sabes? Han pasado 10 minutos desde todo ese asunto del casi desastre del dragón. Sí lo ha hecho, señor Aquiles. Dime, ¿por qué la multitud sigue vitoreando? Preguntó Aquiles a Kiyohime, estupefacto.
Habían pasado 600 segundos desde que Elizabeth interpretó una canción de una sola palabra, que duró menos de 5 segundos y que ni siquiera llegó a oídos del público. Sin embargo, los aplausos del público continuaron sin parar. Elizabeth incluso lanzó besos y posó para el público. No tengo ni idea, Laura Chilles, admitió Kiyohime. Ella también parecía desconcertada ante la escena. ¿Cuánto durará esto? Aquiles y Kiyohime se giraron hacia la fuente de la voz, Jeanne, asomando la cabeza por las cortinas. Nos deshicimos de los Wyverns después de que Elizabeth evitó lo peor y regresamos directamente aquí, pero, Jeanne se quedó en silencio, sin dejar de mirar al ídolo en cuestión. Aquiles se encogió de hombros. Supongo que tendré que esperar al amo. Como si fuera una señal, Kim y Marie llegaron al escenario. El humano no parecía estar en peores condiciones mientras Marie caía de rodillas y jadeaba en busca de aire. Marie. ¿Qué pasó? Preguntó Amadeus, agachándose de inmediato a su lado, seguido por Jeanne al otro lado. Nada, solo estoy cansada. Sansón ha muerto, y también Deon, respondió Marie, la última parte en un susurro. Amadeus me contó que hicieron un sacrificio muy honorable. Mis condolencias, dijo Siegfried, haciendo una ligera reverencia. Sí. Un soldado leal hasta el final, en ambos sentidos, dijo Marie, antes de volver la mirada al sable. Me alegra volver a verlo, Sir Siegfried. El placer es todo mío, Lady Antoinette, dijo Siegfried, ofreciéndole la mano para apoyarla, la cual ella aceptó. El espectáculo ha terminado, ¿eh? Sí, Marie, aunque debo decir que, en mi opinión, el final de este fue muchísimo peor que el anterior, respondió Amadeus, con la mirada perdida mientras miraba a Elizabeth, que seguía sirviendo a sus fans, como si estuviera presenciando la muerte de la música misma, una muerte lenta y dolorosa. ¿En serio? La última parte me pareció fantástica. Amadeus miró a Karna como si hubiera matado a su primogénito. ¿Te gustan esas cosas? Preguntó Aquiles, incrédulo. Oh, no, el canto en sí era horrible, pero la pasión en su voz era tan grande que incluso podía matar Wyverns. No puedo evitar admirarla, dijo Karna, lo que provocó que Amadeus respirara aliviado, aunque seguía mirando de reojo al lancero. Buen trabajo a todos, dijo Olga, desde el comunicador de King. 2 sirvientes del impostor han caído de un plumazo, y hoy también hemos conseguido una asistencia impresionante, dijo, volviendo la mirada hacia la pantalla de su ordenador, que mostraba los datos visuales enviados por King. Mañana vamos a Tears. Esperen más público, el otro equipo vendió toda su mercancía, dijo Olga. Por ahora, sigan como siempre y presenten a Juana de Arco como la verdadera santa que es ante el público. Por cierto, director, no sé si se ha dado cuenta, pero esta gente se ha vuelto loca, dijo Aquiles, señalando con el pulgar a la multitud que aún vitoreaba. Olga le gritó algunas órdenes a Romaní para que lo viera, y luego sonrió con suficiencia al verlo aparecer. No. De hecho, esto es justo lo que necesitamos. La sonrisa de Olga se ensanchó aún más. Un culto a la personalidad. Mi señora, ahora no, Giles. Jeanne daba patadas en círculo por su campamento. Tuvo la suerte de que todos los soldados que la acompañaban dormían. Había turno de noche, pero les dijo que descansaran para poder tomar el relevo, o armar un berrinche. A la fuerza, cuando insistieron en no hacerlo. Pisoteaba el suelo con cada paso, dejando una marca de cenizas en sus botas metálicas. Su expresión apenas había cambiado desde que salió de Lyon. Una mueca que dejaba ver los dientes, que solo dejaba caer delante de sus soldados, y eso le quitó todo el poder. Ese maldito tipo, no tenía ninguna abertura. Había estado cerca, tan cerca. 1 centímetro más y le habría arrancado la cabeza con su lanza. Aún recordaba ese instante en que había penetrado sus defensas, desenvainando su lanza mientras él estaba desarmado, la sonrisa de oreja a oreja que le dedicó al imaginar la expresión que pondría cuando la punta de su lanza le atravesara la cara irritante, el precio que pagaría por humillarla noche tras noche. Pero cuando ella clavó su lanza y lo miró a los ojos, no hubo nada. Ningún miedo, ningún estremecimiento, nada. Como si no se hubiera dado cuenta de que ella estaba allí. Todo eso, sumado a su cuerpo inmóvil en ese momento, solo podía significar una cosa. La había esperado y no hizo nada para detenerla. La enfureció, la avergonzó. ¿Por qué se detuvo? Aunque la hubiera esperado, ¿qué habría hecho? Era solo un humano irritante, pretencioso y testarudo, pero humano al fin y al cabo.
¿Qué habría pasado si no lo hubiera dudado en el último momento? No es que pudiera detenerla. Y al menos eso era lo que ella quería creer. Y por si fuera poco, ay. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a ignorarme como si fuera una especie de... Jeanne gritó de rabia y golpeó con su lanza unas cuantas briznas de hierba que tenían la desgracia de estar en las cercanías, envolviéndolas en fuego hasta que se extendió más profundamente en el pantano. Él le dijo que se fuera y ella lo hizo. Que le jodan. Y que se joda ella también por obedecer como la perra que fue en vida. Jeanne respiraba furiosa, el vapor era casi visible en la oscuridad de la noche. No podía continuar más, lo que Marie decía eran solo detonantes de lo que ese bastardo hacía. Necesitaba morir, ya no le importaba si era ella quien lo hacía o si él sufría. Solo quería el conocimiento, la liberación de saber que él ya no estaba en este mundo. Giles. Sí, mi señora. Envía a nuestros últimos sirvientes y mejores soldados a su espectáculo mañana. A los dragones también, y luego échales la culpa. Atácalos, directamente. ¿No sería más prudente y...? No. Su humillación ya ha durado demasiado. Mañana a esta hora tendré su cabeza. Jeanne fulminó con la mirada el reflejo de la luna en el pantano que se extendía bajo ella. Parecía una burla, una luz reflejada en la oscuridad de las profundidades. Toda vida que hubiera podido ondular las aguas había desaparecido, reducida a cenizas por su fuego. Jeanne frunció el ceño. No lo toleraría más. O no puedo llamarme la venganza de Juana de Arco. ¿Algo les parece extraño? Sería más fácil señalar lo que no es raro, Lancer. Archer dijo con cara seria mientras su mirada, indiferente, iba de persona en persona por Burdeos. No había nada raro en sus actividades, en sí. La mayoría eran las típicas actividades de los ciudadanos medievales. Ir de compras al mercado, ir a trabajar a sus granjas, niños jugando en la calle, lo de siempre. Lo inusual eran sus propias personas. Más concretamente, su vestimenta. No vinimos ayer y simplemente, lo olvidamos, ¿verdad? Preguntó Ritsuka, confundido ante lo que tenía delante. Veamos, no, senpai, no había constancia de nuestra llegada antes de hoy. ¿Doctor Román? Preguntó Mash. No recuerdo que dijeras nada sobre esto, y tus señales tampoco muestran antecedentes de haber venido aquí antes, dijo Román, con las manos visiblemente crispadas tras revisar los datos de ayer. Bueno, eso aún nos lleva a preguntarnos. ¿Por qué ya están aquí nuestros artículos? Preguntó Kojiro, señalando vagamente a la gente del pueblo. Todos llevaban alguna mercancía que habían vendido el día anterior, incluso con variaciones que no habían visto antes. Además, parecía que el fenómeno se había extendido mucho más de lo que esperaban, ya que no se veía ropa normal en la ciudad, hasta donde alcanzaba la vista. Creo que podría tener un bienvenida, Lady Murasaki, saludó una voz, captando su atención. Y supongo que todos ustedes son sus estimados aliados, ¿verdad? Dijo un hombre bien vestido, rascándose la desaliñada barba. Señor Bune. Dijo Murasaki sorprendido. Entonces, este es tu cómplice, y por extensión, nuestro. Dijo Archer. Miró con recelo al hombre, quien simplemente sonrió cortésmente. Supongo que podría decirse eso. Lady Murasaki me ha ayudado desde que nos conocimos en Marsella, y simplemente le estoy devolviendo el favor con mercancía, ¿no? Dijo Bune. Mi trabajo me proporciona muchos contactos, ¿sabe? Y bueno, digamos que me he tomado libertades para ganarte en esta carrera. ¿En serio? Guau, muchas gracias, tío. Nos ahorraste un montón de tiempo. Dijo Romaní emocionado por el comunicador. ¿Quién es este hombrecito azul que habla a través de un pequeño disco? ¿Pequeño hombre? Sí, doctor, dijo hombrecito. Ahora, señor Bune. Gracias por su ayuda con nuestra causa. Permítanos compensarlo por... No hace falta, señorita, interrumpió Bune a Mash. Las caras de alegría de la gente son recompensa suficiente. Wow, ya veo, dijo Mash, con los ojos brillantes de admiración. Ritsuka mordió el labio levemente, sin que los demás lo supieran, y apartó la mirada, familiarizándose con el patrón que adornaba el suelo. Entonces, ¿y ahora qué? ¿Esperamos a los demás? Preguntó Kuchulain. Aunque es mejor que volver a hacer esas cosas con él, añadió, señalando al arquero de rojo sin mirar. Por una vez, estamos de acuerdo, dijo Archer con voz apagada.
Bueno, sí, supongo. Deberías tener cuidado con los ataques de dragones y demás. Apuesto a que la impostora ya se dio cuenta de que esta es nuestra última parada para conseguir más apoyo, y dudo que se quede quieta sabiendo eso, dijo Romani. Debo admitir que estoy impresionado. Que hayas logrado cambiar la opinión de la gente sobre ella tan rápido. Incluso algunos de mis empleados murmuraban al respecto. Comentó Bune entre risas. Aunque aún no hemos llegado del todo. Claro, todos nos apoyan y dudan del impostor, pero, ¿quién dice que aguantará cuando llegue el momento de luchar? Dijo Ritsuka. No es que pueda ayudar, añadió en un susurro. Tiene razón, dijo Archer, provocando un sobresalto en Ritsuka que nadie notó. Logramos un apoyo considerable y sembramos suficientes dudas sobre la santa. Pero la gente aún no tiene motivos para odiarla, aunque ahora nos amen. Ya veo, deberías concentrarte en la misión que tienes ahí. En Chaldea, buscaremos una solución para ese problema, dijo Romani. Romani desconectando. El doctor desapareció del comunicador. Kuchulain suspiró. Bueno, me voy a una torre de vigilancia o algo así. Me quedaré encerrado en una habitación 2 días y una noche. Acepto la oferta, Lancer. Aunque preferiría dar una vuelta por las afueras de la ciudad, dijo Kojiro. El celta se encogió de hombros. Como quieras. Me gustaría pasear por la ciudad. Creo que no hemos tenido tiempo libre en la misión hasta ahora. Así que, quiero recorrer Francia, un poco, dijo Mash lentamente, mientras un rubor subía lentamente por sus mejillas. Iré contigo, dijo Ritsuka rápidamente, sorprendiéndose incluso a sí mismo. Cuídalo, Mash, dijo Archer con severidad. Lo haré. En cuanto a mí, supongo que buscaré una buena posada para pasar la noche. Luego patrullaré la ciudad, dijo Archer, ya vigilando varios puntos de la ciudad que le servirían de puestos de vigilancia. Acompañaré al señor Bune por la ciudad, ofreció Murasaki. Ah, ¿sí? El hombre rico levantó una ceja. Considera que es lo mínimo que puedo hacer para recompensarte. Ya dije que no necesito nada parecido, pero, supongo que sería de mala educación rechazar una petición de una dama tan hermosa. Ese señor Bune. Bueno, les contaré todo cuando encuentre una posada. Por ahora, nos separamos, dijo Archer, antes de que él y todos los demás se separaran, cada uno rumbo a un lugar diferente de Burdeos. Así que, señora Murasaki. Menuda vista, ¿no le parece? Ese sí. Aunque, debo admitirlo, no tengo ni idea de qué es, se preguntó Murasaki, atraída por la arquitectura del edificio, bastante alto. Era una iglesia, eso lo notaba, pero presentía que había algo más. Église Sainte-Croix, Iglesia de la Santa Cruz, mi señora, informó Bune, de pie a su lado. Ha estado aquí durante siglos, y espero que siga aquí durante los siglos venideros. El hombre contempló la iglesia de arriba abajo, analizándola, como si significara algo para él, algo personal. Quisiera que los creyentes en Dios tuvieran un santuario para presenciar el destino del mundo. Murasaki asintió. Estoy de acuerdo. Para que una obra de arte como esta sobreviva y albergue a quienes vivirán siglos más, hay pocas ideas más convincentes. Bune miró de reojo a su compañera, antes de negar con la cabeza y volverse hacia ella. Bueno, vayamos a otro sitio, ¿vale? No querríamos pasar todas las horas aquí, ¿verdad? Cierto. Se alejaron de la iglesia y se adentraron en las concurridas calles. De camino, se detendrían a admirar otro de los muchos atractivos que Burdeos ofrecía, incluso en los tiempos oscuros de Francia. Las imágenes anacrónicas de los diversos diseños de Elizabeth, Achilles y Killoy resaltaban en los ojos de Murasaki mientras recorría la ciudad, pero la anticipación en los rostros de los ciudadanos abría la brecha en sus ojos. La alegría es alegría después de todo, ¿verdad? ¿Sabe, señora Murasaki? Empezó Bune de repente. Murasaki se giró para mirarlo de perfil. Una vez le dije que las decoraciones coloridas como las de Marsella me parecían estridentes y horribles, pero debo decir que me ha hecho cambiar de opinión. Continuó, mirando a la gente que caminaba, con sonrisas en los rostros, ídolos en sus ropas. Si la simple ropa podía causar esto en la gente, entonces supongo que yo era el equivocado. Se giró para mirar a Murasaki a los ojos. Usted las hizo, ¿verdad? Le doy las gracias. Un rubor carmesí se apoderó del rostro de Murasaki. No lo hice. Eran obras de un artista talentoso de donde yo vengo. Simplemente, las repliqué aquí, ¿sabes? Ah, es así. Entonces, dales recuerdos de mi parte.
Aunque debo decir, ¿no nos haría eso más parecidos de lo que pensábamos? Distribuimos alegría a la gente recorriendo las ciudades para intentar calmar el ambiente. La bruja y sus dragones han caído, ¿no es cierto? Ambos también llevamos la voluntad de quienes están por encima de nosotros, ese artista a través de ti, y tú a través de mí, dijo Bune. Me halagas, quería decir Murasaki, pero por una vez, se quedó callada y se tomó en serio las palabras de Bune. Sí, supuso que eran iguales en ese aspecto. La novelista se volvió hacia el hombre. Nunca hizo muchos amigos en la vida. Una dama de compañía era un puesto con muchas rivales, y su comportamiento tras la muerte de su esposo no mejoró las cosas. Salvo una chica singular, demasiado testaruda, Murasaki solo tenía conocidos. Pero ahora, en otra tierra, en otro tiempo y en otra circunstancia, había encontrado a alguien a quien podía llamar amiga, y estaba extasiada. Bueno, señor Bune. Mire, el sol se está poniendo. Sí, sí lo es. Y así como su amistad floreció brevemente, terminaría. Eso estaba bien, pensó Murasaki. La fugacidad de la vida era lo que la hacía digna de vivirse. Sin embargo, no podía evitar resentirse de que su tiempo juntos se acortara, pero no podía hacer nada al respecto. Diga, señora Murasaki. ¿Sí? He decidido quedarme aquí un día más. Pero evidentemente, había algo que Bune podía hacer. ¿De en serio? ¿Por qué? Preguntó Murasaki. Un pensamiento fugaz la asaltó. ¿Había dejado demasiado en evidencia su disgusto? ¿Lo hacía por lástima? ¿Acaso ella? Estoy interesado en uno de tus espectáculos de ídolos. He oído que es simplemente lo más magnífico de los viajeros que vienen de Lyon. Ojalá la curiosidad no mate a este gato, jaja. Y yo. Murasaki cerró los ojos y respiró aliviada. Simplemente sentía curiosidad. El siguiente fic llega a ustedes gracias a Light Translator, si escucha el audio en otro canal solo lo copiaron y pegaron. El maestro pidió más canciones, ¿verdad? Recordó. Esa mañana, el buen doctor le había contado, de parte del director, que Kim también planeaba convertir a Mary en un ídolo, y que necesitaría más material para ello. Parecería que el espectáculo de mañana será el más grandioso. Murasaki levantó la cabeza y miró a una de las futuras partes de la multitud de esta ciudad. Espero con ansias eso, Lord Bune. Lo haré. Luego los dos amigos se separaron. Siento que este diario se está volviendo demasiado indulgente. Si miro ligeramente hacia otro lado, puedo ver entradas mías haciendo cosas simples y mundanas, sin relación con el propósito original de este diario. Aunque supongo que está bien. Llevar registros rara vez resulta en la ruina. Dicho esto, hoy conocí a Lord Bune, por lo que creía que sería la última vez. Sin embargo, parece que el destino, no, mis acciones lo han hecho quedarse un día más. ¿De verdad está bien enorgullecerme de mis actuaciones? Aunque no suba al escenario. Una parte de mí me reprocha ser tan superficial, pero otra parte me dice que estar orgullosa de mi propio trabajo no es algo que deba menospreciarse. Así que, esta noche y mañana, trabajaré duro para darle a Lord Bune la despedida que se merece por toda la ayuda que nos ha brindado, y mañana por la noche será el escenario en el que nos despediremos. El diario de Murasaki se cerró una vez más, esta vez lenta y suavemente, como si estuviera tratando de saborear la tinta fresca en el papel. Quebrar el libro se cerró y Murasaki Shikibu se dispuso a escribir la melodía del mañana. Al pasar por las calles aún concurridas de Burdeos, dos figuras la adelantaron. Murasaki no se dio cuenta mientras ella también las pasaba, hasta que finalmente sus caminos dejaron de ser paralelos. Uno de ellos chasqueó la lengua, pero el otro los apaciguó. Su objetivo estaba a la vista, pero más lejos que nunca. Sus ojos no seguían a Murasaki, sino a Bune, que silbaba entre la gente de la ciudad. Era en ese momento cuando solían desaparecer y planear sus próximos pasos. Pero esta vez, no desaparecieron. Observaron lentamente y decidieron. El día siguiente sería el día en que tomarían acción. Caminando por las afueras de Burdeos había dos hombres, uno vestido con un traje plateado con detalles plateados, el otro vestido con una prenda oriental típica de su estatus. Hola, asesino. HMM. Tú también estuviste en esa guerra, ¿no? Lo era, pero, no creo que nos conociéramos. Kuchulain resopló. No, no lo hicimos. Kojiro se rió. ¿Recuerdas cómo moriste? Mierda, no recuerdo nada específico de eso, tío.
Es muy borroso. Aunque recuerdo que era bastante malo. ¿De verdad? Aún así, el recuerdo de mi fin sigue presente en mí. ¿En serio? Eso no es justo, hombre. Al menos dilo. Una risita. Claro. Era saber. Ah. Kuchulain asintió. Muchacha fuerte. ¿También perdiste contra ella? Me estaba conteniendo. El lancero chasqueó la lengua. Ese maldito sacerdote. Kojiro se rió de nuevo. Eran un dúo extraño, pero casi todo lo que había sucedido en la singularidad podría clasificarse como extraño. También era bastante incómodo, aunque ninguno de los dos lo admitiera. El creciente silencio entre ellos lo hacía aún más difícil. Kuchulain maldijo a los arquitectos que construyeron el camino a sus respectivos destinos, aunque hubiera sido sensato construirlo así. Entonces, ¿no eres un verdadero espíritu heroico? Fue el lancero quien rompió el silencio. Sí. Solo era un fantasma, una conglomeración de 3 seres humanos para que Caster pudiera tener una marioneta. El nombre Sasaki Kojiro es más una formalidad que otra cosa. Eso no te molesta. Es difícil decirlo. No es algo que me dé vueltas, supongo. ¿En serio? Creo que lo haría, si fuera tú, dijo Kuchulain con un tono inquisitivo. ¿Debería entonces dejar que las circunstancias de mi existencia me impidan existir? Quizás a ti te parezca un grillete, pero a mí. Soy tan libre como las golondrinas que una vez quise cazar. Kojiro miró al cielo, una bandada de cuervos que giraban alrededor del sol. Para mí, solo significa no tener grilletes, soy libre de elegir, y elegí ser Sasaki Kojiro. Bueno, maldita sea, cuando lo dices así, sí, supongo que no es un gran problema, ¿eh? No me supone ningún problema, Lancer. Ah, nuestros caminos se separan aquí. Supongo que nos veremos luego. Kuchulain dio un gruñido de reconocimiento y cada uno siguió su camino mientras el celta saludaba a los guardias en la torre, mientras Kojiro admiraba el paisaje rural que pasaba. ¿Y bien? ¿Ves algo que te llame la atención, muchacha? No. Solo estábamos mirando escaparates. Lo siento, interrumpió Ritsuka. Así que... Bueno, no tengo mucha cola ahora mismo. Casi todo está agotado, así que haz lo que quieras. Ese sí, señor. Dijo Mash. La chica de cabello morado observó el puesto con atención. La mujer vendía tallas de madera artesanales. Decoradas con detalles, aunque con una innegable aspereza. Quizás eran perfectamente lisas cuando las manos de la mujer aún no se arrugaban, pero no pudo evitar sentir que los defectos se habían convertido en una característica del producto. No podía decir si era mejor o peor por ello. Simplemente fue. Bueno, gracias por dejarme hacer esto, señorita. La anciana hizo un gesto con la mano. No te preocupes. Ustedes son los responsables ¿qué era? ¿El show de ídolos? Sí, mi nieta lo esperaba con ansias. Asegúrense de dar un buen espectáculo, ¿de acuerdo? Lo haremos. El amo y la sirvienta, o pronto solo Senpai y Kouai, quizá pronto ni siquiera eso, se despidieron de la tienda y continuaron caminando por Burdeos. Más miraba fijamente cada detalle de la ciudad, tanto fantástico como mundano, como si todo fuera nuevo para ella, y Ritsuka supuso que lo eran. Gracias por salvarme antes, Senpai. No es nada. Es lo menos que podía hacer, dijo Ritsuka. Había un tono de desaliento en su voz que no podía creer que perteneciera a él. Era bastante extraño. No creía que fuera así ni siquiera cuando se resignó a abandonar la misión. La pareja se sumió en un silencio, reconfortante para Mash. Ritsuka lo notaba claramente en su rostro, pero para él, todo aquello tenía un matiz incómodo. Necesitaba hablar, decir algo, para no ahogarse en aquel silencio sofocante. Hola, Mash dijo, sin saber muy bien cómo continuar. ¿Qué pasa, senpai? Senpai. Cierto. Tenía curiosidad, pero, ¿por qué me llamas senpai? Creo que dijiste algo sobre que soy más humano, preguntó Ritsuka. Ya entonces le molestaba, pero lo dejó pasar, casi lo olvidó. Había asuntos mucho más urgentes en ese momento. Mash guardó silencio un rato, abriendo y cerrando la boca varias veces. Es la pura verdad, senpai. Tienes más experiencia que yo. Nunca había salido de Chaldea antes de esto. Solo sé por los libros mientras tú, bueno, de verdad estabas allí. ¿Pero por qué yo?
No soy alguien a quien debas admirar tanto, era lo que realmente quería decir, pero ella no necesitaba oírlo quejarse. Yo, tampoco lo sé con exactitud. Quizás sea porque eres la persona más normal que he conocido, senpai. Aunque ahora supongo que también debo llamarte amo. Bueno, no tendrás que volver a hacerlo en unos días, dijo Ritsuka en voz baja. Sentía amargura, más que tener que admitir su inferioridad ante Kim, de alguna manera. Una parte de él lamentaba incluso haberlo dicho, pero ya había tomado una decisión. ¿Qué fue eso, senpai? Senpai, incluso la palabra ya empezaba a sonar extraña en sus oídos. No es nada. Volvieron a guardar silencio mientras continuaban su recorrido improvisado. Durante el camino, Ritsuka vio que la mirada de Mash se detenía de vez en cuando. Un patrón surgió después de que ocurriera unas 5 o 6 veces. Cuando miraba más cosas regionales, cosas que no se podían encontrar en ningún otro lugar, era cuando su mirada se detenía un poco más. ¿Quieres llevarte algún recuerdo a casa, Mash? Preguntó Ritsuka finalmente. ¿Esos souvenirs? Ve bueno, aunque quisiera llevarme a casa esa figurita de madera tan monísima, no puedo. Normalmente no podemos traer cosas de las singularidades, senpai. Mash hizo una pausa. Si quiero, claro. Terminó mientras se alejaba de Ritsuka, aunque él pudo ver cómo el rubor le llegaba a las orejas. Ritsuka chasqueó los labios. Así que no había souvenirs para ella, ¿eh? Qué lástima. ¿Por qué le daba vueltas a esto? No es que vaya a ser su amo por mucho más tiempo, y Ritsuka se giró para mirar de nuevo a su kawaii. Había una expresión de vacilación en su rostro. Parecía que intentaba disimularlo, pero fracasaba estrepitosamente. Fue lindo. Y pero supongo que sigo siendo su senpai, ¿eh? Era lo único que podía hacer ahora. Mash gritó cuando los dedos de Ritsuka le rodearon la mano. Pensó que su mano debía de sentirse cálida al contacto con su piel fría. Es una pena que no podamos llevarnos ningún recuerdo, pero ¿sabes qué es lo segundo mejor que puedes llevarte cuando estás de viaje, Mash? ¿Qué? Ritsuka sonrió. Gusto. ¿Ese sabor? Él se rió. Comida, Mash, comida. Vamos a comer delicias francesas, ¿sí? Dijo Ritsuka, arrastrando a Mash de la mano. Ella apenas se resistió. ¿Alimento? Sí. O sea, si quieres recordar tu tiempo durante un viaje, esa es la mejor manera de que las cosas queden en tu memoria. Ya veo. Está bien, confiaré en ti, senpai. La sonrisa de Ritsuka se desvaneció levemente. Sí. Es prácticamente lo último en lo que puedes confiarme, susurró, sin que su kawaii lo supiera. Los habitantes de Burdeos presenciaron aquel día una escena divertida, dos adolescentes corriendo con energía por la ciudad hasta que el sol empezó a ponerse, como si la ciudad no fuera a existir en unos días, y si les preguntaras a esos dos si estaban cansados. Estuvo delicioso, fue la única respuesta que recibiste. Mierda. Debe haber al menos 100.000 aquí. Olga resoplaba de orgullo. El poder de la publicidad, Aquiles, el poder de la publicidad. Ajá. Aquiles asintió distraídamente mientras se apartaba de las cortinas. Se giró hacia la figura azul y brillante del director que salía del pequeño disco que había colocado allí su amo, sentado con la cabeza gacha. Planeando, sin duda. Siempre 10 pasos por delante, maestro? Preguntó Aquiles retóricamente. Aunque lo entendía. Esta noche fue diferente. Aquiles entrecerró los ojos hacia la luna que ensombrecía un edificio que se encontraba debajo. Y me sentí diferente. No bajes la guardia. Las fuerzas de la impostora saben dónde estamos ahora, y aún le quedan 2 sirvientes a su disposición, dijo Olga. Entonces, ¿también somos cebo, respondió Aquiles con indiferencia. Perdón por no avisarte antes. La mirada del griego no se apartó del cielo nocturno. Para otros, podría parecer una empresa infructuosa y sin sentido, pero así eran la mayoría de las misiones de su época. La diferencia fue que, esta vez, el héroe sí encontró una recompensa. Una sombra verde saltó silenciosamente a través de los edificios, ocultándose bajo la luz de la luna, entre las sombras de los edificios, acercándose al espectáculo, acercándose a él. Aquiles fue el único que se dio cuenta. No, por mí está bien. Dijo el jinete, antes de apartar la mirada de la sombra verde. No hacía falta vigilarla, pronto lo vería.
Supongo que actuaremos como una especie de seguridad entonces, comentó Siegfried, apoyándose en una viga de soporte con Karna frente a él. Sí. Acabaremos con cualquier amenaza, ya sean wyverns o sirvientes, añadió Karna. No creo que tengas que preocuparte por los sirvientes, Karna, dijo Aquiles. Añadió Elizabeth, ante lo cual Aquiles giró la cabeza. Ella le asintió. Él le devolvió el saludo con la misma inclinación. Ella también, ¿eh? Ya veo, buena suerte. Respondió el lancero. Bueno, parece que el presidente está sumido en sus pensamientos, así que yo seré quien empiece el espectáculo. Anunció Marie, levantándose de su asiento. Esta es la multitud más grande que hemos tenido hasta ahora. 100.000 y la cifra sigue aumentando. El destino de Francia podría depender de este espectáculo. Así que, Elizabeth, Achilles, Quilloime, todos tienen que ofrecer una actuación única esta noche. Aquiles levantó una ceja y sonrió levemente. Bueno, estaban a punto de ver una actuación única, ¿no? Aquiles oía a algunos decorados moviéndose en el escenario, y el murmullo del público se fue apagando. El público estaba listo, y ellos también. El trío se giró hacia el escenario, justo detrás de las cortinas. En 3. 3, 2, 1, es el espectáculo. La señal de Marie fue todo lo que necesitó para que los tres ídolos subieran al escenario. Ah. Los mataré a todos. Y para que Aquiles saltara. Un choque de luces, azules y verdes, resonó unos cuantos niveles por encima de la multitud. Hola. Ha pasado mucho tiempo, hermana, saludó el jinete, como si fuera un simple buenos días para el arquero burlón. Tú. Ah. ¿Ya ni siquiera puedes saludarme como es debido? Murmuró Aquiles mientras Atalanta se liberaba del choque y tensaba su arco, deteniendo 3 flechas, todas disparadas a quemarropa hacia Aquiles. Todos cayeron al aire. Atalanta sintió un golpe fuerte en el estómago y, de repente, su espalda se estrelló contra las paredes de piedra, hundiéndola en las profundidades de un edificio. Abajo, Aquiles se secó el sudor de la frente. Las miradas preocupadas de la multitud llamaron su atención. Les dedicó una sonrisa tranquilizadora. No se preocupen. Todo esto es parte del espectáculo. Gritó al micrófono, antes de que un destello verde volviera a llamar su atención. Disfruten, le dijo al público. Luego, desapareció. Menos de un segundo después, luces azules y verdes iluminaron la noche, eclipsando incluso el brillo del propio escenario. Rebotaban de techo en techo, ocasionalmente en el suelo, y danzaban al chocar en lo alto. Los habitantes de Kier solo podían mirar con asombro. Finalmente, los rayos se retiraron y se cargaron entre sí con más ferocidad que antes. Se encontraron, y la luz que produjeron fue suficiente para que todos los que estaban debajo cerraran los ojos. Cuando abrieron los ojos, las luces habían desaparecido. Aunque si uno simplemente miraba hacia el este, podía ver 2 estrellas distantes que se movían radicalmente. Luego, esas 2 estrellas también desaparecieron y se perdieron de vista. Bueno, ¿les gustó a todos o qué? La multitud rugió en señal de aprobación ante la pregunta de Elizabeth. Elizabeth rió con suficiencia y soltó una risita. Me alegro de que lo hicieras, porque nos llevó mucho tiempo planearlo, ¿sabes? Ahora, la atracción principal. Yo. Elizabeth Bathory. Y esa serpiente verde y la bella y elegante Quilloime, por supuesto, dijo el berserker al micrófono lo más rápido posible. Ella. Prepárate. Porque la primera canción de esta noche es Y alto ahí. Resonó una voz áspera. No tenía la amplificación de los altavoces a los que estaba conectado el micrófono de Elizabeth, pero aún así la silenció a ella y a la multitud. Aunque quizás el silencio de Elizabeth se debió menos al anciano que lideraba un batallón que se acercaba a la multitud, y más a la mujer que lo acompañaba. Están todos arrestados. Gritó el hombre de barba canosa. La mujer con máscara a su lado sonrió con suficiencia mientras la multitud se sumía en murmullos y discusiones de pánico. El ojo de Elizabeth se estremeció al encontrarse con el de la mujer. ¿Reconoció esos ojos? Claro que sí, era algo que veía cada vez que se miraba al espejo. Es lo que me ha ordenado decir la santa. La cabeza de Carmilla se giró hacia el anciano. Elizabeth lo miró con incredulidad. La multitud quedó en silencio, pero atenta.
Como algunos de ustedes saben, han circulado rumores indeseables sobre la santa, y aunque las pruebas hasta ahora han sido circunstanciales, no puedo ignorar la experiencia que tuve con un hombre al que ella había declarado enemigo. Ese hombre, con solo una mirada, me vio a través de mí y la distancia que había puesto con mi amante, y me dijo que enderezara mi vida. La mirada del comandante se desvió hacia el escenario, hacia las cortinas que se extendían tras la chica en el escenario. Y él está aquí, más allá de ese escenario, el responsable de los espectáculos que han invadido Francia en los últimos días. De la gran multitud se oyeron murmullos de asentimiento, asentimientos y voces de apoyo. Sin embargo, como miembro leal del ejército francés, no puedo decidir por mí mismo la verdadera lealtad de la santa, así que se lo dejo a Dios, dijo. ¿Dios? Preguntó Elizabeth. Sí, Dios, muchacha, dijo, haciendo que Elizabeth se diera cuenta de que había hablado por el micrófono. Lo único por encima de mi lealtad a Francia es mi lealtad a Dios. Así que, sinceramente, creo que deberíamos hacer una prueba de fuego, Lady Carmilla contra Lady Elizabeth Bathory. Que Dios favorezca a la ganadora. Terminó con un grito resonante, al que la multitud asintió, e incluso vitoreó. ¿Qué demonios hace, comandante? Le gritó Carmilla al hombre mientras éste giraba ligeramente la cara para evitar que la humedad le tocara la cara. Esto era algo que mis hombres y yo llevábamos un tiempo discutiendo. Los recientes rumores sobre el verdadero carácter de la santa nos llevaron a tomar una decisión. Disculpas por no haberle avisado con antelación, Lady Carmilla, dijo el comandante, inclinando ligeramente la cabeza. ¿Disculpas? Disculpas. Gritó el asesino a la cara del hombre. Acabas de traicionar a Francia y solo tienes que disculparte. Su tono se tornó amenazador, y algunos de los soldados que lideraba retrocedieron un paso, pero él no. Francia no está necesariamente de su lado, Lady Camilla. De hecho, solo lo está por las afirmaciones que hizo la noche de la muerte del rey, corroboradas únicamente por el mariscal Giles. El comandante arqueó una ceja. Además, debo decir que esas figuras que se lanzan tras bambalinas para eliminar a los Wyverns no te ayudan en nada. ¿Qué? Dijo Carmilla, volviendo su atención al escenario. Tras él, las sombras saltaban hasta el tejado del palacio que lo rodeaba, abatiendo a los Wyverns que se atrevían a acercarse a los dominios del espectáculo. Había fuego, explosiones de energía y simples golpes de espada. Las criaturas voladoras no tenían ninguna oportunidad. Camilla entrecerró los ojos y frunció el ceño. Se suponía que debía matarlos e incriminar a sus enemigos. Pero ahora, Carmilla se volvió hacia el comandante. La santa se enterará de, oye. Vieja bruja malvada. La cabeza del asesino se giró violentamente hacia el escenario. ¿De verdad te estás tomando tu tiempo, eh? ¿Tienes miedo? Se burló la ídolo desde el escenario, con una sonrisa presumida que amenazaba con partirle la boca, acompañada de un exasperante balanceo de caderas. Ella. Asustada. Carmilla no lo toleraría. ¿Quién te crees que eres? ¿Dices que de mayor serás una vieja gruñona? Preguntó Carmilla, ignorando al comandante y dirigiéndose al escenario. ¿Quién, yo? Claro que no. Soy una ídolo ahora, así que no voy a convertirme en ti, respondió Elizabeth, con veneno emanando de su tono empalagoso mientras la distancia entre el pasado y el futuro se acortaba. Carmilla se rió entre dientes. Sabes que esto no funciona así. Los labios de Elizabeth se crisparon y miró fijamente su futuro. Carmilla continuó pavoneándose, su ira apenas disimulada con cada paso que daba más cerca de su pasado. En aquel entonces, solo los separaba la altura del escenario. Oye, viejo. ¿De verdad necesitamos hacer esta prueba de fuego peleándonos entre nosotros o algo así? Gritó Elizabeth, con la mirada fija en Carmilla. No necesariamente. Haz lo que quieras. Solo tienes que demostrar que eres mejor que el otro, respondió con las manos a la espalda. Bien, dijo Elizabeth, y finalmente apartó la vista de Carmilla. Jabalíes. Exclamó en el micrófono. Cambio de planes. Esa vieja y desaliñada vamos a tener una batalla de ídolos. El público murmuró, confundido. ¿Batalla de ídolos? ¿Qué es eso? Ya los oigo. Es simple. Ella y yo subiremos aquí, y cuando terminemos, voten cuál es mejor, ¿entienden? Anunció Elizabeth. Poco a poco, el público asintió, se dijeron que era una gran idea y se pusieron a aplaudir a todo pulmón al terminar el minuto. La lancera se volvió hacia su compañera.
Kiyohime, ¿puede ser la presentadora? Kiyohime suspiró. Normalmente, nunca haría esto por otra chica, sobre todo por una que podría ser mi rival, no me interesa ese cachorrito. Pero supongo que puedo hacer una excepción, solo por esta vez. Elizabeth sonrió. Gracias, dijo con sinceridad. No hagas que esto sea más raro de lo que ya es, respondió su compañero. ¿Qué significa esto? Preguntó Carmilla con desdén, aún al final del escenario. Significa, mi querida perra del futuro, que tendrás que subir aquí si quieres siquiera tener una oportunidad de ganar, dijo Elizabeth con voz cantarina, mirando a su otro yo desde arriba. ¿Por qué? ¿Por qué elegir esta farsa? El rostro de Elizabeth decayó levemente, lo suficiente para que ella misma lo notara, pero no la multitud. Ambas somos vampiros, asesinos en serie, monstruos, comenzó Elizabeth, conectando su micrófono a un soporte. No lo negaré, así es como se supone que soy. Esa es la verdadera identidad de Elizabeth Báthory y Carmilla. Continuó, haciendo girar el micrófono extendido. Pero. Elizabeth se encogió, tanto consigo misma como con el micrófono. Eso sería aburrido. Dijo. Aburrido para mí, aburrido para nuestro público, aburrido para el tiempo mismo. Elizabeth miró al público. Estaban hambrientos, esperando la prometida batalla de ídolos. Así que lo haremos con otras condiciones. Algo nuevo, para que puedan ver las cosas con claridad por una vez. Elizabeth se miró directamente a sí misma. Sube tu culo hasta aquí, se burló Elizabeth. Carmilla frunció el ceño. Los ojos de Elizabeth se entrecerraron. Voy a hacer de ti un ídolo. Y, G. El ceño fruncido de Carmilla se transformó en una pequeña risa. Elizabeth se arrodilló y ofreció una mano. Carmilla lo tomó y subió. Kiyohime dio un paso atrás y quedó en segundo plano. Ahora había dos en ese escenario. Muéstrame entonces. Ídolo. HMPH. Vamos. Vampiro. Ambos se quedaron en silencio. También lo hizo la multitud. Lo mismo hicieron los soldados. Lo mismo ocurrió con la noche misma. Entonces chocaron y todo rugió. El río Ródano. Un mar de agua que se extendía por Francia, uno de los pocos que la conectaba con el mar Mediterráneo. Conectaba ciudades, Lyon con Marsella, países, Francia con Suiza, y esta noche, conectaría el cielo con la tierra. Aquiles corrió sobre el agua. Atalanta también. Verde y azul, respectivamente, corrieron sobre el agua, a velocidades que cualquiera podría ver antes de oír. Ninguno cedió distancia al otro. Atalanta estaba decidida a causar la mayor destrucción posible, Aquiles a alcanzarla, a superarla. Aquiles reconoció la dirección en la que iban. Estuvo allí la noche anterior. León, maldijo. Necesitaba alcanzarla, cambiar de rumbo antes de que su carrera arruinara la vida de miles. Tromeus Cometes, el noble fantasma que era la encarnación de su velocidad, del más rápido de todos los héroes, siempre estaba con él, siempre que no estaba en su carro, pero en este momento, lo invocó para que le concediera velocidad para superar al ídolo de su infancia. Y así lo hizo. Momentáneamente, la velocidad del sonido fue superada por algo más y Aquiles superó a Atalanta. Pero su oponente fue uno de los más grandes arqueros que jamás hayan pisado Grecia, con la excepción quizás de Orión. Así que Aquiles no se sorprendió cuando sintió el viento partirse justo cerca de su talón, luego el asta de una flecha, luego un rasguño, y supo que Atalanta no fallaría el siguiente disparo. Aquiles giró, desaceleró a cero en el tiempo que Atalanta tardó en preparar otra flecha. Sus miradas se cruzaron, y entonces Aquiles cargó. Una flecha le impactó en el rostro. No le hizo ningún daño, no mientras su talón permaneciera intacto. La distancia se redujo, Atalanta no se detuvo a tiempo, y su lanza la golpeó en el estómago, dejándole un feo corte en el costado. La cazadora gruñó de dolor, le dio la espalda a Aquiles y volvió a correr. Al otro lado del río, Marsella, se dio cuenta Aquiles. Él también se lanzó. Había una diferencia considerable entre ellos ahora, Atalanta había tomado la delantera. Ambos podían reclamar el título del héroe más rápido de Grecia. Un día sería él, otro ella, pero esta noche, sería el ganador de la carrera. Aquiles cerró los ojos mientras sus pies corrían sobre el agua fría, cada chapoteo que daban sus pies los volvía ardientes. Podía invocar su carro de confianza. Xantos, Valios, Pegasus. Todos sus leales córceles. Bastaría con alcanzarla, con detenerla.
pero no para superarla. Había decidido desde que se conocieron antes en esta singularidad, que quería vencerla en una carrera a pie. Quizás el gesto era esotérico. Pero cuando su padre le leía cuentos, no había otro Aquiles al que quisiera más que a ella. Entonces, una gran ola lo inundó. Aquiles abrió los ojos. Una estrella verde se deslizaba en el cielo, hacia Marsella, y por un breve instante, la idea de llamar a su carroza volvió a asomar a su mente. ¿Pero en qué lo convertiría eso? ¿En un ganador? Desde luego que no. ¿Eficaz? Quizás. ¿En un héroe? Quizás irrelevante, pero ¿y entonces, tus heroísmos solo llegan hasta el punto de la conveniencia? ¿Podría realmente llamarse héroe si no ganara esta carrera de la manera correcta? Así pues, no llamó a sus caballos, sino que pateó contra el agua y siguió al arquero hasta los cielos, y aunque esta falsa historia no aparecería registrada en los registros de la humanidad, en toda Francia muchos juraron haber visto dos estrellas fugaces volar por el cielo nocturno, iluminando la noche tranquila. Los escépticos lo descartaron como un mero fenómeno natural y volvieron a sus negocios, los supersticiosos se retiraron a sus casas y rezaron a Dios para ser salvados, mientras que otros simplemente se maravillaron ante la hermosa vista, preguntándose qué podrían ser esas luces. Aunque dos niños tenían opiniones más inocentes sobre el asunto. ¿Quién crees que ganará? El verde, obviamente. ¿Qué? Claro que el azul va a ganar. Mira qué bonito es. Ni hablar. Verde lo va a hacer. Es mucho más genial. No. Azul. Verde. Azul. Y pero tal vez su ingenuidad sea la clave para encontrar la verdadera respuesta.